Bienvenidos a Con Dos Pelotas, un podcast para hablar de fútbol en Andújar. Bienvenidos después del verano, mi nombre es Chupi. Aprovecho para saludar a la gente de Sabiote que ya nos conocieron el año pasado en esos playoffs de ascenso a Primera Provincial. Enhorabuena por el ascenso. Y a la gente de Andújar. Buena Andújar, ¿qué tal? ¿Habéis venido ya del verano? Hay que aprovechar que llega la feria ahora, hay que sacarse el abono de la liturgia, hay que apoyar al equipo, que el año pasado quedamos quintos a un punto de los playoffs. No todos los años va a ser descender de División de Honor y ascender, algún año ascenderemos a División de Honor y nos quedaremos, y otro año como el año pasado pues no podremos luchar por el ascenso. Este año hay buena noticia, hay ascenso directo y ascenso en playoff. Por lo tanto, hay dos ascensos, así que ya sabemos de sobra que el equipo de Galisteo, que el Liturgia va a luchar por ellos, así que el objetivo y seguramente con doble oportunidad esperemos que se consiga. Para la gente que nos esté escuchando hoy, que sea su primera vez, recordad suscribirse al canal de YouTube, que eso es lo que nos ayuda a crecer. También nos podéis seguir en Telegram, lo hemos puesto en la descripción del vídeo. Hemos sacado un minuto y resultado, eso es la novedad de este año. Muchas gracias sobre todo a todos los voluntarios de los equipos. Hay equipos que todavía no tienen voluntarios, como Alcalá, Vilches, Linares B, que yo creo que el Linares Deportivo ese va a ser más complicado. Y a ver al filial allí a la, no me acuerdo ya cómo era el estadio, la Fuentesuela o la Garza. Va a ser complicado, o sea, ya se quejaba el año pasado su míster de que allí era bastante complicado, así que va a ser complicado encontrar a alguien. Pero bueno, retomando el inicio de la liga, este año no me ha dado tiempo todavía ni a hacer entrevista al presidente ni al director deportivo. He aprovechado este programa para entrevistar ya a Galisteo por el verano y por todo, y nos falta el tercer trofeo con dos pelotas, que lo vamos a sacar. Es que es lo que tiene ser padre de niños pequeños y que no haya cole. No se puede estar en todo, aparte de trabajar. Así que ya sabéis, seguidnos en redes sociales, seguidnos en el canal de Telegram nuevo, con esos voluntarios que nos van a ayudar a contarnos lo que pasa en cada estadio durante la jornada. Y sobre todo, si quieres formar parte de la familia de Con Dos Pelotas, si quieres participar en la publicidad, si quieres que salga tu logo, no dudes en contactar con nosotros en redes sociales o mediante correo electrónico. Vamos ya con la publicidad de Corbella y con todos vosotros, el míster del Atlético Sabiote, Luis Matías. Bienvenido Luis, nos volvemos a ver esta temporada ya en Primera Andaluza, después de haber hablado la temporada pasada en esos playoffs de ascenso. No se pudo, se perdió la final, pero como Villacarrillo hizo los deberes, estáis en la máxima categoría de fútbol jiennense. Enhorabuena y bienvenido a la Primera Provincial. Pues lo primero, muchas gracias y encantado de volver a hablar contigo. Conseguías el segundo ascenso en la historia del Atlético Sabiote, si no me confundo. Hubo renovación y continuidad del proyecto, así lo hemos visto este verano, ¿no? Y las renovaciones era un claro ejemplo, ¿no? De cómo está confeccionada vuestra plantilla, ¿no? Anunciaba las renovaciones de los capitanes, de Muñeco y de Gallego, y las siguientes renovaciones eran dos chavales muy jóvenes, Mario Lala y Antolino. Ese es el éxito, ¿no? de vuestra plantilla, ¿no? Veteranía con juventud. Pues sí, lo primero, nuestro presupuesto no es el más grande de la categoría y lo primero, pues, como bien has dicho, era renovar a los capitanes. A partir de ahí un poco los jóvenes, porque es verdad que sí han recibido muchos de mis jugadores ofertas, pero bueno, al final, más que el dinero, muchos de ellos han apostado por la continuidad, porque hemos hecho un buen grupo, porque se está a gusto y bueno, pues un poco como estás diciendo, casi todo se basa en las renovaciones. Ha habido pocos fichajes, justamente ayer, no hace ni 24 horas, hace 21 justamente en las redes sociales del Atlético Sabiote, se anunciaba el fichaje de Franco Vélez, hablaba de ese pequeño presupuesto, se va a estar trabajando durante todo el año, ¿no? En buscar gente que sume al equipo o cerréis la plantilla y con estos jugadores aguantáis todo el año.
podría darse alguna opción. Es verdad que nosotros, aparte de que el presupuesto pudiese ser más pequeño o más grande, lo hemos intentado con jugadores un poco más contrastados en la categoría, pero es verdad que, bueno, ya sea un poco por lo que puedan pedir o porque a priori no llamamos tanto la atención, pues nos ha costado hacer algún fichaje que otro. Sí es verdad que ha habido 4 o 5 movimientos y muchas veces también es importante que no se ve como un fichaje a esa propia renovación de los jugadores que han sido importantes este año. Que ha habido otros equipos donde han querido llevárselo, pues hacer esas renovaciones viene a ser también otro propio fichaje. Mantener el núcleo duro, ¿no? de ese éxito deportivo siempre es un acierto. Debutáis este viernes, se adelanta la jornada, os lo pidió el Iliturgi, entiendo, ¿no? Por la feria de aquí de Andújar, no habéis puesto ninguna pega. Y esto es lo que tiene la primera andaluza, ¿no? Vienen equipos como Iliturgi, el San Ginés de la Jara, un equipo que va a luchar por ascender. Ese es el objetivo, ya lo era el año pasado, este año también. Pero vosotros, como bien decías, tenéis el núcleo duro, ya os conocéis, tenéis un proyecto deportivo que viene desde el año pasado y vuestro estadio es difícil, ¿no? No, sí, ya lo primero, pues sí es verdad que me lo pidió Andújar y está claro, al final tenemos que echarnos una mano entre todos. No somos profesionales y si podemos aprovechar los días y a lo que mejor nos vengan los dos, pues para adelante. Respecto al partido, un poco la temporada, es verdad que para mí no era el mejor rival para empezar la categoría, pensando en eso mismo, que puede ser, si no el mayor candidato, uno de los candidatos al ascenso. Pero bueno, ilusionados por la nueva temporada. Al final yo estoy contento con la plantilla que tengo, sé que puedo competir y aquí en mi casa pues tengo que hacerme de valer. El año pasado ya fue un fortín, solo dejasteis dos empates en la liga regular. Prefería el Liturgi en esta primera jornada, ¿no? Que todavía los equipos como que están aterrizando, los jugadores vienen de vacaciones, el Liturgi viene de hacer una buena pretemporada con equipos grandes y se puede relajar, ¿no? Un recién ascendido, esto ya está fácil. ¿O prefería haberlo encontrado más adelante? No, está claro que si tengo que elegir en las primeras jornadas. Es verdad que a lo mejor no es la primera, pero bueno, al fin y al cabo no creo que ninguna jornada sea fácil. Ya la categoría pues te exige un nivel. Sí es verdad que muy posiblemente nosotros vamos un poco más como más cenicienta dentro del grupo, pero bueno, los partidos hay que jugarlos. Muchas veces no es solo nombres dentro de una plantilla, es en sí en que el grupo sea fuerte, lo que te puede hacer es que ganes un partido antes que una individualidad. Y para esta temporada, el Atlético Sabiote, entendemos que vuestro sueño será permanecer otro año más en Primera Andaluza, pero ya sabemos que siempre el entrenador no ve cosas que el aficionado a lo mejor no ve. ¿Creéis que podéis dar la sorpresa o por el contrario creéis que va a haber que sudar bastante para conseguir esa permanencia? Yo de primera mi mensaje es claro, el único objetivo ahora mismo es la salvación. No puedo tampoco, Sabiote no es ahora mismo un equipo que, como has dicho, segundo ascenso en la historia. Es verdad que a lo mejor una vez empecemos los partidos, yo te digo, mi plantilla, yo estoy contento con ella. Es verdad que es un salto de otra categoría, al final todos los otros equipos pues tienen o a priori mejores nombres, voy a dejarlo ahí, pero con la ilusión de que estoy seguro de que vamos a competir y de una vez marcado el primer objetivo, si puede conseguirse, pues no descartaremos nada. Hablábamos de ese núcleo, de esa renovación, de esa continuidad de proyectos, de esos jugadores veteranos que seguramente arropen a los más jóvenes. Hablando ya de los jóvenes, ¿cree que esa calidad que tienen de sobra, porque tienen calidad de sobra sus jugadores jóvenes para esta categoría, pero cree que necesitarán un tiempo de adaptación a la primera andaluza o que ese núcleo veterano le ayudará a los chavales en esos momentos, ¿no? Donde a lo mejor el jugador se pierde en el partido o donde hay que saber mantener el resultado? ¿Confía en ellos? Pues totalmente, yo creo que le viene mucho mejor la categoría.
Yo he de decir, y seguramente ya vayan conociendo a más de un jugador a lo largo de la temporada, le viene muy bien respecto a los amistosos que hemos podido echar, que al final han sido con equipos de, sobre todo el último, por ejemplo, con Villagarrillo, por lo que me estás comentando, súper contento con los jóvenes porque al final se puede jugar o se intenta jugar un poco más y estos jugadores jóvenes al fin y al cabo lo que tienen sobre todo es esa técnica que al fin y al cabo pues antes o después sé que saldrán muy posiblemente de Sabiote, pero bueno, que tengo la suerte de este año poder contar con ellos y yo estoy casi convencido que les viene mejor la categoría en la que vamos a empezar. Pues muchas gracias, no lo entretenemos más, que sabemos que está sacando tiempo de donde no lo hay para atender con dos pelotas. Mucha suerte en el regreso a la primera andaluza, la verdad es que nos gusta que esté Sabiote en esta división y nada, nos vemos en la segunda vuelta, ojalá repasemos esta entrevista, ¿no? Y hablemos de esos jugadores jóvenes, esa calidad que tiene, que ya empezarán a ser seguramente conocidos y de que el Sabiote está en buenos puestos en la tabla. Pues muchísimas gracias, ya os digo, encantado de volver a hacer esta entrevista con vosotros y ya está. Ojalá sea verdad tus palabras, que volvamos a hablar y que estemos en una posición un poco más relajada, pero encantado de estar aquí con ustedes. Despedimos a Luis y ya está con nosotros Sergio Galisteo. Nos habéis preguntado mucho, nos habéis escrito mucho. Chupi, ¿qué pasa? Que no viene ni el presi, que no viene el director deportivo, que no viene el entrenador, ¿qué pasa este verano? Pues que hay que compaginar el tiempo libre con el podcast. Ya sabéis, si queréis viajar por Andújar, si queréis visitarnos, Tourlink. Esos son vuestros guías de referencia para la ciudad de Andújar, también Sierra de Cardeña, Marmolejo y Arjonilla. Hacen unas rutas en Arjonilla impresionantes. Vamos ya con Sergio Galisteo, míster del Liturgic Club de Fútbol. Vamos a hablar de esta pretemporada, de cómo ha sido la renovación, la confección de la plantilla y sobre todo del objetivo, ¿no? Que no hace falta ni preguntarlo. El ascenso. Bienvenido después de las vacaciones. Ya está con nosotros el míster Sergio Galisteo. ¿Qué tal ha ido ese verano? ¿Cómo ha ido ese periodo de desconexión antes de empezar esta pretemporada que hemos tenido bastante exitosa? Lo catalogamos aquí en Con Dos Pelotas. Bienvenido, míster, otra vez a los micrófonos de Con Dos Pelotas. ¿Qué tal ese verano? Muy buenas, Chuspi. Y lo primero, un placer, ¿no? Estar otra vez hablando de fútbol contigo una temporada más. Pues la verdad que es una pretemporada muy gratificante, una pretemporada la verdad que con muy buen sabor de boca, en el que al final al bloque que habíamos mantenido le hemos sumado jugadores de garantía y creo que se han acoplado bien, formando un grupo muy competitivo. No teníamos una pretemporada fácil, pero también era lo que queríamos, ¿no? Para ver hasta dónde podíamos llegar y es lo que le podíamos exigir al equipo y creo que las sensaciones son buenas, ¿no? Pero esas sensaciones buenas hay que transformarlas ahora en lo que realmente vale, que es el campeonato liguero. Hablábamos al finalizar la temporada pasada sobre su renovación. Nos decía que todavía no había nada sobre la mesa, que no se habían parado a hablar hasta que acabara la liga. Último partido de liga el 8 de mayo. El día 12, 4 días después, el club anunciaba su renovación. Entiendo que no fueron muy difíciles las negociaciones, ¿no? No, sabíamos que ambas partes queríamos darle continuidad al proyecto y cuando las dos partes quieren es muy fácil, ¿no? Entonces fue algo rápido, que tardamos un poco en entendernos. Tampoco nos costó mucho entendernos cuando firmé el año pasado mi temporada y la verdad que contento porque habíamos acabado con un sabor de boca y un poco agridulce porque el final de temporada había sido bueno, pero no llegamos al objetivo y queríamos que este año fuera el año de materializarlo, así que fueron negociaciones rápidas, pero llegaron a buen puerto y la verdad que muy contento y nos pusimos a trabajar rápido, que lo importante era ponerse a trabajar cuanto antes buscando tener un proyecto de garantía.
Sabemos que Manolo Cardeña es la figura del director deportivo en el Liturgi. A la hora de confeccionar esta plantilla, no sé qué peso ha tenido la figura del entrenador, que es mejor que usted para explicárnoslo, ¿no? ¿Ha tenido libertad a la hora de elegir jugadores o como en otras ocasiones a lo mejor pedía un perfil, un jugador para una posición en concreta y ya Manolo se encargaba de buscarlo? Bueno, ha sido un mano a mano, ¿no? He estado desde que se hizo la renovación, nos pusimos mano a mano los dos, buscando qué perfil de plantilla queríamos y ambos íbamos buscando lo que necesitábamos, ¿no? Lógicamente en algunas posiciones, pues, habrá tenido más influencia él, otra habrá tenido más influencia yo, pero ha sido, es verdad que no se han tomado decisiones sin que yo lo viera claro y la verdad que pues sí que estoy contento con la plantilla que tengo porque al final es una plantilla que se asemeja mucho a lo que entiendo como fútbol, entonces la verdad que contento y aunque ya digo, Manolo es el director deportivo, pero el área deportiva ha sido un mano a mano entre la dirección deportiva que creo que es lo que necesita un club para hacer un proyecto de garantía. Ahora hablaremos de la posición que ha sido el talón de Aquiles este verano, ¿no? La portería. Hasta 6 porteros anunció el Liturgi. Creo que ha dado más de un calentamiento de cabeza, ¿no? Ya sabemos cómo es todo del fútbol amateur. Ficha un jugador, le salen compromisos de estudios, de trabajo y tiene que causar baja. Pero antes de hablar de la portería, que ha sido así como lo más complejo, volvía al equipo Alejandro Llori, que llevaba un año parado sin competir. ¿Cómo lo ha visto en su vuelta al fútbol en activo? Bueno, Llori sabíamos que era un central de garantías, ¿no? Ya cuando llegué por noviembre intentamos que volviera, pero bueno, no se pudieron llegar a acuerdo y cuando nos sentamos para reforzar el equipo, el primer nombre que salió a la mesa fue el suyo y la verdad que puso mucho de su parte para estar aquí y fue un salto de calidad, ha llegado bastante bien, al final es un chico que ya es veterano, ¿no? Tiene una edad más alta, lleva un año sin competir y la verdad que en las partidas de temporada hemos estado a un gran nivel. Evidentemente, seguramente a día de hoy todavía no tenga el ritmo que a él le gustaría, pero creo que es un chico que nos va a dar mucho en esta temporada, pero yo digo, se nota que es un chaval que lleva toda la vida jugando, que ha dado mucho por este club y que tiene muchas ganas de hacerlo bien y eso siempre es un plus de garantía. En la parte de atrás también venía Víctor Navarro, un chaval de la casa. Hemos conseguido que renueve otro año más Sanabria, Fran Delgado, Antón, Cayuela. Un muro atrás el Liturgi, ¿no? Sí, sabíamos que queríamos hacernos fuertes, que queríamos seguir con la línea de final de temporada, de cuanto más veces dejar la portería era mejor, y ahí es verdad que estábamos más cortos la parte de atrás y teníamos que reforzarnos. Hemos apostado por un perfil claro de futbolista, también que fuera dado mucha importancia que fuera incluso de Andújar, y la verdad que estamos muy contentos y con la incorporación de Llori, Víctor, más las renovaciones de la gente de atrás, junto con la incorporación de Pozo, la verdad que el equipo, la parte de atrás, tenemos una parte de atrás que perfectamente podría jugar en División de Honor, entonces la verdad que estamos muy contentos con esa línea. Luego también se anunciaba la renovación de Paquillo, que ya el último tramo de temporada estuvo compaginándolo con su trabajo en Madrid, bajaba directamente a los partidos, subía, hizo un sacrificio muy grande. ¿Estará Paquillo durante toda la temporada o puede ser que también este año tenga que marcharse a trabajar? Bueno, al final lo comentaba antes con el tema de la portería. A priori Paquillo está en Torredón Jimeno, hombre, no hubiera gustado que no estuviera, pues sería buena señal, sería de que había encontrado plaza laboral en otro lado, pero bueno, a día de hoy va a estar toda temporada, que durante la temporada corre la bolsa y tiene que irse otra vez, pues bueno, nos alegraremos por él y buscaremos soluciones, pero como tenemos que vivir el día a día, la verdad que contentos de que esté en la plantilla y sabíamos que si él estaba aquí, queríamos contar con él y conforme él supo que iba a estar, dio su sí y rápido llegamos a un acuerdo
Creo que es un chico que es un trabajador nato, que no da un problema, que encima tiene una calidad inmensa. Todo lo que podamos hablar de él es positivo, entonces no había duda de cara de él. Además también un agradecimiento, ¿no?, al esfuerzo que hizo el último tramo de temporada, bajando, haciéndose 300 kilómetros de ida y 300 de vuelta para ayudar al equipo en esa lucha por los playoffs. También continúa Mario Pérez. También había rumores el año pasado, ya cuando fichó, de que venía solo para unos meses. Anunciaba el club su renovación. ¿Hay algo parecido con Mario Pérez? ¿Un poco de incertidumbre? ¿O con Mario Pérez está más tranquilo de que podrá estar toda la temporada? No, Mario Pérez fue una prioridad para nosotros que renovara, ¿no? Al final, todos futbolistas cuando firman en un sitio se comprometen hasta final de temporada, ¿no? Y al final se de buena pinta que ha rechazado equipos de categoría superior, incluso 2 categorías superiores por estar aquí. Él quiere ascender con el Liturgia y quiere estar con nosotros, y desde todos los jugadores de la plantilla, a excepción de Paco, que sí está en una situación más por el tema de su trabajo, son jugadores para toda la temporada. No sé, ya digo, con Mario se hizo un esfuerzo para convencerlo y evidentemente nos da un salto de calidad en ese campo. Y ya en ese mediocampo, ¿no?, que se anunciaba la baja de Alcázar, reforzaba a un rival directo, ¿no?, como el carolinense. No se pudo retener la nota negativa, ¿no?, de este mercado de fichaje. Bueno, nosotros queremos que estén aquí los que quieran estar, ¿no? Cada jugador busca su mejor opción, ¿no? Pues nosotros evidentemente ya dijimos a final de temporada que queríamos renovar prácticamente toda la plantilla. Evidentemente Ale Alcázar había sido muy importante para mí personalmente y no hubiera gustado que estuviera, pero bueno, él tuvo otras prioridades, buscó salir y creo que de todas maneras en esa posición nos hemos reforzado bastante bien como para no tener que echarlo de menos. Y hablando de notas negativas, ¿no?, la lesión de Miguel Aglio, se perderá casi toda la temporada, ¿no, míster? Un chaval que el año pasado empezó a tener buenas sensaciones, acababa haciendo algunas buenas actuaciones en los últimos partidos y otra vez se trunca su continuidad, ¿no?, con esa lesión tan complicada. No, ha sido un palo gordo, no te voy a engañar, es un chico muy querido en el club. Personalmente había generado un vínculo muy bueno con él y tenía una esperanza enorme en él de cara a esta temporada, pero bueno, la mala suerte se ha llegado con él, pero si algo tengo claro es que él va a volver más fuerte aún, es un luchador y desde el primer día que supo que había vuelto a caer lesionado, ya estaba trabajando para volver. Entonces seguramente más pronto que tarde lo veremos otra vez en un terreno de juego. Yo digo, ha sido un palo duro, porque creo que podía haber sido un futbolista muy, muy importante en la plantilla, pero son cosas que tiene la vida, y ante esas cosas que lo único que nos queda es reponerse y luchar para volver cuanto antes. Y ya el club anunciaba las nuevas caras, ¿no? Pero así por destacar alguna, ¿no? Venía Juan Quero, que ha hecho una buena pretemporada, ha sido el máximo goleador, ¿no? Manu Cantero, Jesús Santiago, que hablaba el club que era la revelación, ¿no?, sub-23 de la primera andaluza de Córdoba. Mario Moreno, también un jugador de mucha calidad. ¿Nos puede contar un poquito de estos 4 jugadores, en qué posición juegan y cómo son más o menos para el aficionado? Bueno, esto ha sido en verdad un jugador que sale por jugador que entra, ¿no? Conforme supimos ya la temporada pasada de que Soto no iba a poder continuar, empezamos a buscar un jugador en esa posición, quizá que nos diera un poquito más ofensivamente, y apostamos por Manolo Cantero, que tenemos muy buenas referencias suyas, que es un futbolista que tiene una zurda muy buena, tiene un buen pie, nos puede dar un rol muy parecido al que tiene Antón en la plantilla para doblar esa posición, ¿no? Luego Jesús Santiago, creo que nos pudimos adelantar a muchísimos clubes que buscaban su incorporación, incluso de categorías superiores. En Córdoba jugó todo con un club importante como Villa del Río, aparte de su ya conocida trayectoria aquí en Jaén. Entonces, para suplir al Alcázar tenemos que buscar un primer espada, y con Jesús creo que la apostar sobre
sobre seguro. Y luego Mario Moreno, ya hemos visto su pretemporada, ¿no? Un extremo muy rápido, muy vertical, que es capaz de encarar, que es capaz de su trabajo que viene defensiva y lo conocíamos, en mi caso lo conocía bien de Córdoba y creo que nos puede aportar mucho. Y en el caso de la punta de ataque creo que fue el déficit de la temporada pasada. Queríamos que continuara David y tener dos nueve distintos. Quiero es un jugador más de área, un jugador que en campo fuera de casa nos puede aportar algo que no teníamos el año pasado, un jugador que vaya bien de cabeza, un jugador que se desenvuelva ahí dentro bien del área y no que busque tanto o necesite tanto dominar los espacios grandes como el perfil delantero que teníamos más el año pasado. Entonces, bueno, creo que se complementa muy bien con David y que nos puede dar esa variabilidad, ¿no? Entonces, yo digo, este año se ha apostado mucho por firmar a un jugador que se conociera, que ya hubiéramos visto, que supiéramos que podía encajar en el perfil de juego y creo que viendo la pretemporada no nos hemos equivocado. Y ya retomando el inicio de la entrevista, ¿no? Hablábamos de esa portería, se anunciaba la renovación de Arasola, el fichaje de Jairo Vera, la no continuidad de Paco Berja. Jairo no podía compaginar los entrenamientos de liturgia por los estudios y sus compromisos también con el fútbol playa, nos comunicaba el jugador, llegaba a Pozo. Y con Pozo ya entró, como yo digo, la debacle. Se fue a Arasola, llegó Coque, se fue Coque también por motivos laborales y llegó Madueño. Le ha quitado más de una noche el dormir, el darle vuelta al coco a ver a quién traemos con este vaivén de porteros. Bueno, sí, quizás ha sido como me has dicho antes la posición maldita, ¿no? O verdad que o por situaciones de trabajo o por decisiones de los futbolistas, pues había demasiado movimiento, ¿no? Creo que teníamos una portería muy competitiva al empezar la pretemporada y que no hemos sabido manejar bien trayendo a Pepe porque sin duda era lo más complicado, ¿no? Ya cuando habíamos empezado con Coque y con Pozo, el encontrar un portero a esta altura era complicado y la verdad que es un trabajo difícil, pero creo que al final ha tenido un buen final. Luego Jairo y Paco, por problemas de disponibilidad de entrenamiento, era complicado que estuvieran y es verdad que se ha apostado mucho por tener una plantilla que pueda entrenar los 3 días y que se acerque lo más posible a poder tener una rutina profesional. Entonces, claro, hay jugadores que por tema laboral no encajan y estábamos muy contentos con Paco. La verdad que ha sido muy difícil tener que llegar al acuerdo que no continúe por trabajo, pero creo que era una decisión que se tenía que tomar. Y luego la incorporación de Pozo, creo que hemos dado un salto todavía enorme. Es un portero que de sobra es conocido en Andújar, que podría estar jugando en cualquier equipo de tercera perfectamente y es un privilegio tener nuestra plantilla. La verdad que es un portero que viene de ser titular en la Unión Deportiva Ciudad Torredón Jimeno, en tercera ref, y que perfectamente puede ser el mejor portero de la categoría. Y ahora ya, dejando la plantilla a un lado, hablando del cuerpo técnico, se marchaba Fran Pérez, se marchaba Ana Ortega, la fisio. Tenía que usted reubicar y reorganizar su equipo de trabajo. Ha apostado por Álvaro Selgado como segundo entrenador y analista, con Manu Cabezas como preparador físico. Malín sigue de entrenador de porteros. Contento también, ¿no?, con su equipo de trabajo. Sí, creo que tengo un cuerpo técnico de garantía, e incluso al sumar a Manu, a Álvaro Selgado, a Yamalín, creo que hemos ganado un miembro más, por lo cual creo que el trabajo va a ser mejor aún. Al final apostamos por la continuidad de grupo técnico, pero le salieron ofertas de categoría superior y decidieron tomar otro rumbo y ante eso pues creo que nos hemos reinventado y hemos buscado otro perfil de cuerpo técnico que incluso se pueda adaptar más a la plantilla que teníamos, ¿no? Entonces voy a ir bien acompañado en este viaje, la verdad que estamos muy contentos. A los que han nombrado también tenemos que sumar a Manolo Gardeña, Andrés, que está en el día a día, luego está Pedro, que está echando una mano también en
en el análisis. Entonces creo que tenemos un cuerpo técnico de bastante gente para que los jugadores estén cómodos y en el día a día no les falte nada, ¿no? Entonces la verdad que muy contentos y están trabajando a un buen nivel y luego ya será cuestión de que no relajarse, de seguir trabajando en la misma línea para llegar a los objetivos. Y ya mañana, viernes, comienza lo bueno, comienza la liga. Se adelantaba la jornada el Liturgi en Sabiote a las 8:30 de la tarde. Entendemos que con motivo de la feria el Atlético Sabiote no ha puesto ninguna pega. Visitamos un estadio difícil como es el San Ginés de la Jara. Es verdad que este Sabiote no tiene nada que ver con el Sabiote de hace 2 años cuando estuvieron en primera provincial, donde la Liturgia allí goleó 1-6. Es un entrenador nuevo esta vez, Luis Matías, que ya el año pasado consiguió el ascenso después de esos playoffs. Un Sabiote que tiene jugadores veteranos como Gallego, Sukiller, y jugadores jóvenes como Trompi, Antolino, Fernando Crespo, Alex de la Obra. Un Sabiote que lo va a poner difícil, ¿no, mister? Sí, sabiendo que lo primero, que cualquier salida en esta categoría es muy complicado. Ya lo vimos la temporada pasada y sumado que es la primera jornada, que al final saben menos de los rivales y encima te dejas adaptar a un campo que no es el tuyo. Entonces evidentemente el partido es un partido muy complicado. El Sabiote viene de hacer las cosas muy bien, de ascender, de mantener su grupo y va a ser complicado, ¿no? Al final vamos a tener que adaptarnos a un campo en el cual sabemos que el balón no va a rodar como vamos a poder rodar en Mezquita, ¿no? Que ese césped está más desgastado, el campo se verá de unas dimensiones grandes. Intentaremos en el calentamiento adaptarnos lo mejor posible a ese campo para que no nos pille de sorpresa los primeros 20 minutos, que es lo que más me preocupa, y a partir de ahí ir creciendo en el partido y sobre todo tener una mentalidad ganadora de que hay que ir a ganar allí, traerse los 3 puntos, empezar con buen pie y empezar ganando fuera de casa, que es muy complicado, ¿no? Un Sabiote que el año pasado no conoció la derrota en su estadio, que solo consiguió 2 empates y que viene de hacer un buen partido frente a un Villacarrillo de División de Honor, donde salieron derrotados 0-1. Usted hablaba de esos primeros 20 minutos, ¿no? De esas primeras sensaciones en el estadio. Al llegar en pretemporada siempre, no ser la primera jornada, hablaba, ¿no?, de esa importancia. Puede ser que no lo típico, ¿no? Los jugadores se están conociendo, entran más desconectados. La primera jornada no le preocupa, ¿no? Hablábamos de esa pretemporada, ¿no? Hemos estado compitiendo con equipos como Porcuna, Torredón Jimeno, Real Jaén. Está tranquilo, ¿no? Va con los deberes hechos. Sí, porque bueno, al final como podemos sacar incluso un 11 que la temporada pasada estaba jugando juntos, ¿no? Entonces creo que lo que se ha sumado para mejorar, que ha habido que adaptar pocas piezas, porque encima de esos fichajes ya había jugadores que o habían estado en el club o habían jugado con otros jugadores en otros equipos. Entonces ha hecho que la adaptación sea rápida. Te digo, no me preocupa eso, pero sí me puede preocupar quizá el tener esa relajación de como hemos hecho buena pretemporada y vamos fuera de casa pero recién ascendido. Esto va a ser fácil, porque ya vimos el año pasado que partidos con Hispania, con Alcalá, equipos que acabaron en la Villanueva, acabaron en la tabla baja, no fuimos capaces de sacarlo. Entonces de nada sirve hacer una buena pretemporada y llegar el viernes y entrar en el partido creyendo que los deberes están hechos porque hayamos conseguido un empate con el Real Jaén, ¿no? Como bien dice, ellos también han hecho un buen partido contra el Villacarrillo y las pretemporadas son para coger conceptos y no buscar resultados, y este viernes sí tenemos que buscar el resultado. Entonces, bueno, ellos saben que tienen que dar 100% porque hay 24 futbolistas y el primero que se duerma va afuera, ¿no? Y posiblemente de los que vayan esta semana, la semana que viene, incluso del propio 11 se pueda quedar bien fuera. Entonces no deben relajarse porque ya tienen un compañero que están apretando las tuercas. Ya es cuestión de la mentalidad del jugador y de que demuestren de que tienen la mentalidad ganadora que se necesita para jugar en el Liturgia.
Hablaba de esa presión, ¿no? Entre jugadores, ¿no? Por ese hueco en el 11 titular, a falta de unas horas para el encuentro. ¿Lo tiene claro ya o todavía está dándole vueltas? Bueno, todavía nos queda un entreno, ¿no? Que puede hacer que cambie las cosas. Si es verdad que más o menos la idea las tenemos claras de lo que queremos ver el viernes en el campo y de los jugadores que queremos sacar de inicio o que luego queremos terminar con ellos el partido. Entonces, bueno, hemos tenido prácticamente un mes para ver qué 11 sacamos este viernes, así que la verdad que la idea la tenemos clara, pero bueno, hay que ver qué pasa hoy también. Pues muchas gracias, mister, por estar con nosotros. Le hemos atrapado, hemos hecho una entrevista más larguilla, teníamos que repasar. Nos vemos la semana que viene. Ojalá hablemos de los 3 puntos que hemos tenido de Sabiote y empecemos con buen pie esta liga. Muchas gracias, Chuspi, y esperemos que demos ese pasito adelante, ganemos fuera de casa, también alegremos a la gente en un fin de semana de festividad en Andújar y estemos semana tras semana hablando, pero desde la victoria y afianzar esos puestos de arriba que esperemos no nos salirnos en todo el año. Despedimos a Galisteo, hasta aquí el programa de hoy, nos hemos alargado un poquitín, pero bueno, había que ponerse al día. Nos vemos la semana que viene, debutamos en casa, segunda jornada de liga, esperemos hablar de los 3 puntos de Sabiote, de la buena imagen del Liturgi. Y sobre todo, la semana que viene, espero que ya tengáis el carnet de abonado del club y nos veamos en el estadio. No olvidéis suscribiros al canal de YouTube.